Para el día de hoy vamos a avanzar sobre lo que es transformadores y circuitos acoplados magnéticamente, ¿sí? A pesar que también se les ha dejado un trabajo para que investiguen al respecto, espero que ya lo hayan avanzado y entregado, ¿no? Vamos a ver acá un poquito sobre lo que es una introducción a lo que es transformadores y luego vamos a ver circuitos acoplados, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa será un transformador? Nosotros vamos a reconocer un transformador como una máquina eléctrica, ¿no? En este caso, lo que nos interesa son los circuitos, ¿no? Entonces va a ser un circuito acoplado magnéticamente. O sea, vamos a utilizar acá los principios de magnetismo, ¿no? Es decir, un circuito en el cual el campo magnético producido por una corriente que varía en el tiempo, ¿no? Esa corriente va a ser I de T, va a estar variando en el tiempo, ¿no? En un circuito induce un voltaje en el otro, ¿no? Entonces va a inducir una tensión en el otro. O sea, vamos a tener ahí dos bobinas. Una bobina que vamos a denominar primario y otra bobina que se denomina secundario. O sea, por inducción magnética vamos a transmitir la corriente eléctrica del primario hacia el secundario, ¿no? Eso se va a encargar el transformador, ¿no? Eso lo vamos a ver en la figura más adelante. En el transformador básico está a base de un núcleo de hierro, ¿sí? Un núcleo de hierro que se supone que tiene en este caso básicamente dos bobinas, ¿no? Dos bobinas devanadas, ¿sí? Con las cuales vamos a tener el primario y vamos a tener un secundario. La corriente alterna de uno de los devanados establece un flujo, ¿no? Entonces acaba de establecer un flujo que enlaza al otro devanado, ¿no? Y le induce, la palabra induce es importante, ¿no? Porque le va a inducir un voltaje, una tensión en el secundario, ¿no? Entonces la potencia eléctrica, o sea, la potencia viene a ser la cantidad de energía, o sea, la capacidad para poder realizar un trabajo en el tiempo, va a ser, en este caso, transferida, ¿no? Va a fluir, entonces, ¿no? Va a fluir de un circuito hacia el otro, ¿no? A través de un campo magnético, a través de un campo magnético, ¿no? Y luego dicen que no existen campos magnéticos. Ahí tenemos el campo magnético, ¿no? Sin ninguna conexión eléctrica, o sea, no vamos a tener ningún cable eléctrico que va a unirlos a estos dos, solamente va a ser puro magnetismo nada más. Esos dos van a estar separados, pero van a estar unidos por un núcleo, pero los conductores eléctricos no tienen unión, ¿ok? El devanado al cual suministra la potencia se le llama primario, o sea, el primario es donde llega la energía eléctrica, donde nosotros conectamos a la red. Entonces la red va a alimentar y va a ingresar corriente eléctrica y va a fluir en esa bobina, ¿no? Entonces se va a denominar primario, ¿no? Mientras que la que toma la potencia, en todo caso, la salida, ¿no? Como podemos llamarle también así, va a ser el secundario. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí, no? Lo que va a ocurrir es que la potencia va a fluir, ¿no? Entonces esa potencia va a fluir. O sea, ¿qué es la potencia? Esa cantidad de energía, esa capacidad de trabajo que la energía eléctrica tiene, va a fluir, en este caso, desde el devanado del primario hacia el secundario, ¿no? Se va a ir hacia el secundario, ¿ok? Entonces veamos eso mediante un pequeño gráfico, entonces acá. Entonces nosotros estamos hablando de que nosotros tenemos acá un bobinado primario. Este es nuestro bobinado primario, ¿no? Aquí está el primario, ¿sí? Luego en este lado tenemos acá el secundario, ¿sí? O salida. ¿Qué observamos acá? Que aquí hay un enlace, ¿no? Un enrollamiento, como si fuera una soga enrollada, ¿no? Alrededor de este núcleo, ¿sí? Este núcleo de hierro. Ese núcleo de hierro está, está enrollado, ¿no? Acá, ¿no? Está enrollado este conductor eléctrico aquí, ¿no? Este es el primario, tiene una cantidad de vueltas, puede ser 600, 500, 200, de acuerdo al conductor eléctrico, de acuerdo a la potencia, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces ya se ha diseñado esa máquina con una cantidad de vueltas, ¿sí? Y aquí tenemos la fuente de tensión, la fuente de energía va a ser acá la fuente de tensión, en este caso va a ser de corriente alterna de, puede ser 220 voltios, ¿no? Lo que nosotros trabajamos. ¿Listo? Entonces acá este devanado se denomina primario, aquí tenemos la fuente de alimentación. En la salida vamos a tener otro bobinado, acá puede tener 100 vueltas y acá puede tener 50, la mitad. Allá como que se va a reducir la mitad, bueno, aparentemente. Entonces acá podemos cambiar el número de vueltas, acá puede tener 100 y aquí la mitad nada más. O al revés, aquí 100 y aquí el doble, 200 vueltas, ¿no?
podemos cambiar, ¿no? De acuerdo a lo que queremos fabricar. Hay dos tipos de transformadores, un transformador para elevar y otro transformador para reducir. ¿Cómo para elevar? O sea, acá puede tener 220 y acá puede tener el doble, 440. ¿Sí? ¿Se escucha, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Sí, allá, porque pensé que no había nadie. Ya, pensé que se habían ido. Ya, listo. Continuamos entonces. Estamos ahí indicando, ¿no? Que tenemos acá en el primario que tiene una cantidad de vueltas, podemos llamarle N1. Aquí en la salida le vamos a llamar N2, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir, no? Que nosotros variamos, ¿no? Entonces estamos hablando de dos tipos de transformadores. ¿Este transformador tiene su núcleo de hierro? Sí. Este transformador puede ser un transformador elevador o puede ser un transformador reductor, ¿no? Que puede ser que eleve la tensión o que reduzca la tensión. ¿Ya? Puede aumentar la tensión o reducir la tensión. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo trabaja la corriente eléctrica acá? Entonces, el conductor eléctrico, al momento de estar enrollado alrededor de un núcleo, de un material que es capaz de magnetizarse, este material no es un material cualquiera, es un material a base de un hierro que contiene sílice, ¿no? Que es capaz de magnetizarse, es un material con buenas características magnéticas. Dicho de otra manera, este material lo podemos convertir en un imán, ¿no? O sea, que tenga buenas capacidades magnéticas, que sea capaz de conducir ese flujo magnético, o sea, es capaz de circular. O sea, este núcleo de hierro tiene buenas propiedades magnéticas, de tal manera que al arrollar nosotros alrededor de este núcleo de hierro, se va a producir un flujo de corriente, se va a crear ese campo magnético. ¿Sí? Y ese campo magnético va a circular alrededor de esta chapa cuadrada, llamémoslo así, ¿no? Entonces, como está circulando ahí, a todo lo que circula le induce. Entonces, si este está entregando corriente, le va a inducir corriente al otro, ¿no? Acá a la salida. Este está sin corriente, pero al ponerlo frente al transformador, le va a inducir una corriente y por ende va a tener una tensión en la salida, ¿no? Y esa tensión va a ser nuestro voltaje de salida, ¿no? Aquí tendríamos un voltaje V1, acá un voltaje V sub 2, aquí una corriente I sub 2, aquí una corriente I sub 1, ¿ok? Y el flujo magnético lo vamos a denominar ahí phi sub m, ¿sí? Ese va a ser el flujo magnético que va a conducirse, se va a transmitir a través de este material, ¿ok? Entonces el transformador es lo que hace ello, ¿no? Entonces la energía se transfiere desde la fuente hasta a través del campo magnético del transformador sin ninguna conexión física entre los dos lados. O sea, es puro magnetismo nada más. No hay conexión física. Lo único físico es que están utilizando, están agarrados al mismo núcleo y este material es el que nos permite trabajar. Ahorita estamos trabajando en este mundo así, ¿no? Actualmente los transformadores están así, ¿sí? Con sus bobinas. ¿Ok? Aquí tenemos otra imagen donde ya con un poquito colocándole variables, ¿no? B sub P primario, IP primario, NP primario. ¿Sí? Tenemos en la salida BS, salida, y S, salida, ¿no? Corrientes de salida, tenemos el núcleo del transformador, tenemos en verde que viene a ser el flujo magnético que está circulando, ¿sí? Tenemos el número de vueltas a la salida, el número de vueltas en el ingreso. Físicamente, ¿cómo lo vemos? Nosotros vamos al mercado, a la tienda, a la ferretería, en este caso, ¿no? Al distribuidor, donde venden máquinas, ¿no? Encontramos un transformador, es un transformador pequeño, o nosotros podemos desarmar también nuestras computadoras o equipos, ¿no? Y vamos a encontrar que tienen ahí núcleos, ¿no? Y vamos a encontrar este transformador, ¿no? Y este transformador va a tener lo siguiente, ¿no? Va a tener acá su bobina, lo van a observar ahí que está el cobre, ¿no? Está esmaltado ahí, ¿no? Sus bobinas. Ahí está el primario y el secundario. Hay transformadores y hay autotransformadores, como vamos a ver más adelante, dos formas. Pero lo final, el objeto final de ambos es lo mismo, es el mismo. La forma de cómo se ha bobinado es lo que cambia, pero el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? El principio también sigue siendo el mismo, ¿ok? Entonces tenemos acá el transformador, llamémoslo así. Entonces tenemos aquí terminales, esto va a ser, dice, para el primario, aquí, y en estos extremos va a ser para la salida del secundario, ¿no? Aquí está el enrollamiento, este es el carrete y sus chapas de metal, sus placas del núcleo.
esas placas. ¿Ok? Un poquito más grandes los transformadores, ya transformadores de potencia, un poquito más grandes en la industria, ya en la mina, ¿no? En la misma central podemos tener ahí los transformadores, los terminales, ¿no? Sus terminales para hacer las conexiones, ¿ok? Y los núcleos ya son más grandes, acá tienen sistemas de refrigeración, sistemas de enfriamiento, ¿sí? Porque la capacidad de energía que se transforma acá, que se maneja, son a nivel de los kilovoltios, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Puede ser 250 kilovoltios, 500 kilovoltios, 10 kilovoltios, lo más bajito, ¿no? Entonces hay 60 kilovoltios, entonces están con voltajes bastante altos, ¿no? También podemos trabajar con 1000, ¿no? 1000 voltios en baja tensión, ¿no? A 220, media tensión, media, luego baja, ¿no? Bueno, ahí tenemos los transformadores, ¿ok? Listo. Construcción, acá podemos hablar un poquito, a ver, porque esto lo van a ver ustedes más que todo en el curso de máquinas, ¿sí? Entonces, los transformadores se clasifican en dos categorías, dicen, vamos a trabajar en dos categorías. Una dice que tiene un núcleo de hierro y otros tienen un núcleo de aire. El núcleo de aire quiere decir que no hay nada. Tenemos una bobina A y una bobina B y sin núcleo de aire. Bueno, teóricamente podemos trabajarlo así, en el mundo real un poquito complicado, ¿no? Entonces se inicia con el tipo de, en este caso, vamos a tocar el núcleo de hierro, los transformadores que se usan en forma general, ¿no? Son los más utilizados, ¿no? En este caso tenemos ahí de baja frecuencia en audio y también tenemos y de potencia, ¿no? Ambos casos, ¿no? Tenemos para baja y alta potencia, ¿no? El hierro en realidad es un acero especial, ¿no? En este caso es un acero para el transformador, como les dije, es un acero que es capaz de magnetizarse, en este caso porque nos permite transportar ese flujo magnético, ¿no? Ese flujo magnético entre el primario y el secundario, ¿sí? Tenemos acá, se usan dos tipos básicos según la construcción de estos núcleos a base de hierro, ¿no? O sea, dice que tenemos acá el tipo núcleo y el tipo acorazado, dos formas, ¿ah? Vamos a ver ahorita en las figuras, ¿no? De cómo se han armado, en todo caso, el transformador, ¿no? En ambos casos, los núcleos se fabrican de láminas de acero aisladas mediante una delgada cubierta de cerámica, ¿no? U otro material, ¿sí? Para ayudar a minimizar las pérdidas por corrientes parásitas. Es evidente que cuando se arma el transformador, sí hay fugas, ¿no? Dado que trabajamos con metales, ¿no? Entonces hay fugas, pero para evitar ello, ya hay técnicas, ¿no? Entonces una de las técnicas es utilizar las láminas de acero y que estas láminas de acero estén aisladas, ¿no? Tienen un material aislante, ¿no? Para que eviten esas pérdidas parásitas que son fugas, ¿no? Más que todo, para no perder potencia. El hierro tiene pérdidas de potencia considerables debido a la estéresis, ¿no? ¿Sí? Y a las corrientes parásitas a altas frecuencias. Por esta razón, es muy útil utilizar un material por el núcleo que esté por encima de los 50 kHz, ¿no? Para aplicarse a una alta frecuencia como en circuitos de radio. Bueno, en este caso es para comunicaciones. Hay varios usos también, ¿no? Se usa en núcleo de aire y núcleo de ferrita. ¿Ok? Acá tenemos transformadores de núcleo de hierro. ¿Ok? Son los que ya hemos estado viendo, ¿no? Acá tenemos un transformador de distribución. Se le ha hecho un pequeño corte para poder visualizar ahí, ¿no? Ahí podemos visualizar cómo es internamente, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos acá para un núcleo para un tipo núcleo, ¿no? Los devanados están separados, ¿sí? Mientras que para un tipo acorazado, los devanados, en este caso, están en un mismo brazo. A ver, miren, jóvenes, tenemos dos tipos ahí. Uno es tipo núcleo y el otro es tipo acorazado. En el tipo acorazado, ¿cómo está? Miren, acá. Aquí tenemos una bobina, un paquete de bobina, y aquí está el otro paquete de bobina. Están enrollados uno a cada barra, en cada extremo, ¿no? En cambio acá, en el acorazado, ¿sí? En el acorazado, los dos están enrollados, primero el primario, luego el secundario, no están en un orden, o sea, están en una sola columna, no están en los extremos, ¿no?
¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Los núcleos son diferentes. Aquí, por ejemplo, el núcleo tiene esta forma, ¿no? Es hueca. Acá, por ejemplo, ¿cómo sería el núcleo? El núcleo va a ser de esta manera, ¿no? Como que tiene dos ventanas, ¿sí? Y en el medio es donde se enrolla, ¿no? El conductor. Acá en el primero, el alambre viene aquí, enrolla, ¿no? Y aquí enrolla, sale, ¿no? Y acá enrolla uno, luego enrolla el otro. Los dos están en el medio, tal como se muestra aquí. ¿Ok? Entonces uno es tipo acorazado y el otro es tipo núcleo, ¿ya? Listo. Seguimos entonces viendo los transformadores, ¿ya? Entonces tenemos acá un acoplado de bobinas comparados con, en este caso, cuando existe, dice, un núcleo de aire, entonces nosotros podemos graficar el símbolo, ¿no? Así de esta manera, sin ningún elemento en medio, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos acá un transformador con núcleo de hierro, su símbolo lo utilizaríamos de esta manera, como en la figura A, como se muestra en la figura A. Y si el núcleo fuera ferrita, otro material diferente, ¿no? O sea, otra aleación, digamos, ¿no? Entonces tenemos acá otra composición del hierro. Entonces tenemos acá la forma de cómo simbolizar, ¿no? Los tres tipos de materiales, o en todo caso las formas de cómo utilizar los símbolos esquemáticos para representar los transformadores según sus núcleos. ¿Ok? Nos vamos acá a lo siguiente, direcciones del devanado, ¿no? Una de las ventajas de un transformador es que se puede usarse para cambiar la polaridad del voltaje de la corriente alterna. O sea, podemos utilizar acá, entre comillas, la polaridad, ¿no? Podemos decir ahí que va de más a menos o de menos a más. O sea, va la onda positiva o la onda negativa, ¿no? O sea, vamos ahí como que cambiamos la polaridad en todo caso, ¿no? Esto lo vamos a ver acá en esta misma figura que estamos indicando acá, un par de transformadores de núcleo de hierro. Luego tenemos en la figura A, tenemos los voltajes en el primario y secundario que están en fase, ¿no? Miren, en la figura A dice que el voltaje del primario y del secundario están en fase. A ver, veamos. Aquí tenemos la gráfica, la tensión del primario. Y aquí la tensión del secundario. Las formas de onda son iguales, diferentes. ¿Qué dicen jóvenes? Las ondas son iguales, diferentes a la entrada y a la salida. En la figura A. ¿Qué se observa? ¿Son iguales o diferentes la forma de onda Son y la iguales. tensión? Iguales, dice. Son iguales. Son iguales, claro que sí. Eso entonces decimos que están en fase, ¿no? ¿Ok? Y luego, en este caso, en la figura B, están fuera de fase, ¿no? En 180 grados, están desfasados en la figura B, aquí. En la figura B hay un desplazamiento, 180 grados. Miren, la onda viene, inicia, baja. Y este inicia con onda positiva. Este de acá inicia con onda negativa. Como que están desfasados, ¿no? Eso se llama desfase, ¿no? No están iguales. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos ahí algunos datos interesantes, ¿no? O sea, en el transformador, tanto la onda de la entrada, la señal, en este caso la tensión de entrada y la tensión de salida pueden estar en fase. O como también no lo pueden estar, ¿sí? Todo va a depender ya de cómo nosotros hagamos la configuración del transformador para su trabajo. Pero igual ambos cumplen la misma función y son eficientes, o una es mejor que la otra. O sea, lo que ocurre es como la corriente alterna, ¿no? O sea, tenemos ahí los tres voltajes, los tres son idénticos, solamente que hay la secuencia, uno está adelantado y el otro está atrasado en la fase nada más, ¿no? Pero tienen la misma intensidad, ¿sí? Cumplen la misma función. Solamente el inicio de onda tiene la misma tensión. En el sistema trifásico hemos visto que las tres ondas están desfasadas.
Aquí es lo mismo que está ocurriendo, ¿no? Solamente que estaría desfasándose a la entrada y a la salida, ¿no? Eso hay que tener presente en los transformadores, ¿no? Pero al final, nosotros lo que nos interesa es la salida, ¿no? O sea, lo que usamos. Entonces, en el uso está el detalle final, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero estos análisis es importante evaluarlos también, ¿no? Identificar, ¿no? Si se produce ello, qué está pasando ahí, ¿no? Es lo que estamos evaluando. ¿Ya? Solamente Oye, es una evaluación. Ok. Seguimos acá, ¿no? Acá dice circuitos fuertemente acoplados y débilmente acoplados. ¿A qué se refieren estos términos de fuerte y débilmente acoplados, no? Dice, si la mayor parte del flujo producido por una bobina, se refiere acá, ¿no? La mayor parte del flujo producido por una bobina se enlaza con el otro, se dice que están fuertemente acoplados, ¿no? O sea, dice, la mayor parte, la gran parte del flujo que enlaza las bobinas se logra transmitir, en este caso, están fuertemente acoplados, ¿no? Entonces, los transformadores del núcleo de hierro están fuertemente acoplados, ¿no? Entonces, los de núcleo de hierro, ¿no? Porque hemos visto que hay como un núcleo de aire, ¿no? Entonces, los núcleos de hierro están fuertemente acoplados, ya que cerca del 100% del flujo confinado en el núcleo enlaza ambos devanados. O sea, ahí es donde tenemos, en este caso, un fuerte acoplamiento, ¿no? O sea, una buena transferencia de energía, ¿no? Sin embargo, los transformadores de núcleo de aire, que estos poco utilizados, ¿no? Núcleo de aire, ¿no? O de ferrita, que también, ¿no? Son menos, ¿no? Son mucho menos, ¿no? Del 100%, o sea, es como que baja ese porcentaje, no son tan fuertes. Y ellos se les dice que son débilmente acoplados, ¿sí? Más que todo es por el material, la forma que se está utilizando como núcleo, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Luego tenemos acá algunos principios que utilizamos ahí, ¿no? Vamos a recordar un poquito la ley de Faraday. ¿Y por qué debemos recordar la ley de Faraday, no? Dice, toda operación de transformador se describe mediante la ley de Faraday, ¿sí? O sea, el transformador dice que trabaja con la ley de Faraday. ¿Qué pasó con Faraday entonces? Dice, ¿no? La cual dice, ¿no? Bajo el Sistema Internacional de Unidades, eso también es importante, todo el trabajo ahí, que el voltaje inducido, ahí está el trabajo, ¿no? El voltaje inducido en un circuito mediante un campo magnético, ¿sí? Es igual a la tasa de la cual cambia el flujo que enlaza el circuito. O sea, ahí estamos hablando de la relación que existe entre el voltaje inducido, el campo magnético, y el flujo, ¿no? Magnético, ¿no? Sin embargo, cuando la ley de Faraday se aplica a las transformaciones en los transformadores de núcleo de hierro y de aire, ¿no? Los resultados son totalmente diferentes. Se encuentra que los transformadores del núcleo de hierro se caracterizan por la relación entre el número de vueltas. Sí, ahorita vamos a ver la fórmula. Mientras que los transformadores de núcleo de aire se caracterizan por sus autoinductancias, ¿no? Mutuas, ¿ok? A ver, veamos mejor el ejemplo. Acá tenemos el caso, ¿no? La ley de Faraday para un tiempo mayor que cero, o sea, quiere decir que tenemos acá una cantidad de corriente que está circulando, se va a crear un campo magnético, ¿no? En una bobina. Entonces acá es un paquete bobinado, hay un arrollamiento ahí, ¿no? Entonces vamos a tener acá que se va a crear una E, ¿no? Un diferencial ahí, ¿no? Que va a depender de qué, de la variación del flujo en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Y este flujo, a su vez, también va a depender de la densidad de campo magnético, el área, ¿sí? Y del ángulo, que en este caso puede estar desfasado el flujo magnético, ¿ok? Entonces, ¿qué se observa acá en pocas palabras? Que hay variaciones del flujo magnético en el tiempo, en base a eso se va a dar una tensión, se va a ver una variación de tensión y que ese flujo magnético a su vez también depende del área de trabajo, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante eso, ¿no? Ok. Entonces los transformadores con núcleo de hierro, lo que vamos a ver ahora, algunas fórmulas, ¿no? Con las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Entonces estos transformadores con núcleo de hierro, vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? Nos vamos directo, podemos ir directo a las fórmulas, vamos a tener acá el número de espiras y el flujo, ¿no? Donde n, en este caso va a ser el número de vueltas, y el valor de phi va a ser el flujo, ¿no? Que pasa a través de ese núcleo. Entonces, miren, acá tenemos una primera relación, ¿no? Estamos relacionando el número de vueltas y el flujo magnético que se puede dar, ¿no?
En un transformador ideal, miren acá, esto es importante, ¿no? Un transformador ideal dice, no se toma en cuenta la resistencia de las bobinas, de sus bobinas. En uno ideal, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la resistencia de la bobina, por un momento podemos no considerarla en una primera instancia, ¿no? Y también vamos a despreciar las pérdidas en el núcleo. En el curso de máquinas se puede hacer todos los cálculos efectivos, ¿no? Se supone que todo el flujo confinado está en el núcleo, ahí, ¿sí, no? Y se supone que necesita una corriente ínfima para establecer ese flujo de corriente, ese flujo en el núcleo, ¿no? Entonces los transformadores de potencia en el núcleo de hierro son diseñados, en este caso, bajo estos principios ideales, ¿no? Entonces tenemos acá una primera relación, ¿no? Entonces tenemos acá que el flujo magnético y el número de vueltas están relacionados entre sí, ¿no? ¿Cómo así? Veamos un poquito más. Entonces un transformador ideal, veamos ahora ya las fórmulas en todo caso, ¿no? En un transformador ideal vamos a tener acá la tensión de entrada, la tensión de salida, corriente de entrada. Número de vueltas, ahí esto es lo interesante, número de vueltas del primario, número de vueltas del secundario. Potencia de entrada, potencia de salida. Y este es el flujo magnético. ¿Listo? ¿Cómo va a ser esa relación con el voltaje, no? Esa relación con respecto al voltaje, relación de voltaje. Según la ley de Faraday, nosotros vamos a lo que acabamos de ver la imagen hace unos minutos, ¿no? Vamos a establecer acá, ¿no? Dice, ya que el enlace del flujo es igual a número de vueltas, acá ya que el flujo en este caso está dado por n, el número de vueltas, y el flujo en sí, ya que n es una constante, bueno, está inducido por un tiempo, ya es un valor establecido, ¿no? En todo caso, ¿no? Vamos a establecer el cambio, ¿no? Entonces acá la tensión que se va a generar, entonces vamos a tener un valor de E, ¿no? Una tensión EP en el primario, podemos llamar una variación de tensión. Este es la tensión E del generador y este es E en el primario, ¿no? Entonces va a ser igual a N, va a estar dependiendo del número de vueltas por la variación de flujo en el tiempo. ¿Ok? Ese N puede ser 1 y tendríamos ahí variación de flujo en el tiempo, ¿sí? Derivada de phi respecto de t. Entonces tendríamos acá en el primario, tendríamos una primera fórmula, ¿no? N por variación del flujo en el tiempo, ¿ya? Entonces ese flujo va a variar en el tiempo. Pero si no ponemos, si fuera constante, pondríamos así n por phi nomás. Si el tiempo fuera un segundo, nada, ¿sí? N por phi. Pero queremos algo completo, una fórmula que nos evalúe completamente, entonces tenemos que la tensión va a estar en función al el número de vueltas en el primario por su variación al flujo en el tiempo. Y en el secundario, ¿cómo va a ocurrir en el secundario? Igualito, vamos a tener acá una tensión en el secundario que va a depender del número de vueltas que tiene el secundario por la variación de ese flujo magnético en el tiempo. ¿Ok? El flujo magnético se va a hacer el mismo. Tanto en el primario como en el secundario, el flujo magnético va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Entonces podemos dividir las ecuaciones haciendo ya un poquito de matemática, ¿no? Podemos dividir acá EP entre ES, ¿no? Haciendo un poquito de matemática, EP entre ES, entre común entre estas dos fórmulas. Los flujos de variación de flujo con respecto de flujo se van, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, porque el flujo magnético en ambos casos es el mismo, es uno solo para ambos bobinados. El flujo magnético es uno solo. Entonces, si dividimos, nos va a quedar esta fórmula, ¿no? Al momento de dividir la ecuación, nos va a quedar acá lo siguiente, ¿no? EP sobre ES es ANP sobre NS, ¿sí? Y esa sería la relación entre la tensión de entrada, la tensión de salida y el número de, en este caso, de vueltas, ¿no? Número de espiras, ¿no? Entonces, a esta razón, a esta relación se le llama, a esta razón se le llama relación de transformación. Y le podemos poner acá o relación de número de vueltas. Le vamos a poner con la letra A. La letra A y va a ser NP entre NS. ¿Está claro? O también podríamos decir en función de tensiones, EP entre ES. Va a ser igual a. ¿Listo? Anotamos esos datos, son importantes, ¿no? La relación de transformación. ¿Qué cosa es?
N del primario entre N del secundario. O EP del primario entre S de salida, entrada y salida, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué cosa es la relación de transformación? Nos dice el número de espiras entre la del primario con respecto a las del secundario. En tensiones, es la tensión del primario entre la tensión del secundario. ¿Sí? Esto es importante, ¿ya? No se van a olvidar. Para un transformador, por ejemplo, un transformador, miren acá ya con un casito, un pequeño ejemplo. Dice un transformador tiene 1000 vueltas en el primario, miren, tiene 1000 vueltas en el primario y tiene 250 vueltas en el secundario. ¿Cuál será su relación de transformación? Tiene 1000 en el primario y 250 en el secundario. ¿Cuál es la relación de transformación? ¿Qué se hace? Según la fórmula, se divide. Entonces, dividimos lo del primario, según la fórmula, de lo del primario entre lo del secundario. O sea, sería dividir 1000 entre 250. Aplicamos esta fórmula, la primera, la 23,4, ¿no? La fórmula. ¿Ya? Dividimos, nada más. ¿Y cuánto será la relación de transformación? 4. Nada más es todo. ¿Y esto cómo se escribe? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo vamos a encontrar en los libros? Ah, la relación va a ser 4:1. Muy bien. ¿Está claro? Entonces, así de esa manera, simple. Entonces, este transformador eleva la tensión o reduce. ¿Qué dicen? Reduce. ¿Va a reducir la tensión? A ver, veamos, pongámosles acá un dato. Vamos a poner datos. A ver, un ratito. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner acá que EP en el primario, por ejemplo, que sea, digamos, EP en el primario, que sea 220 voltios, ya sea. Ya, 220, así de simple. Si EP es 220, A es 4. ¿Cuánto vale E en la salida o en el secundario? ¿Listo? Entonces nosotros nos vamos a la fórmula y decimos así, ¿no? Que EP entre ES es igual a ¿cuánto? A 4. ¿Listo? Pero a su vez, esto de aquí, EP, ¿cuánto era? Es 220, ¿no? 220. Y aquí, el otro no conocemos, sería ES. Entonces, ¿cuánto saldría en este ejemplo? 55. Claro, o sea, la mitad de la mitad, ¿no? Habría que dividir 220, la mitad, 110, la mitad de 110, ES, ¿no? Resolviendo esto de acá, ¿no? Resolviendo, tendríamos que ES va a ser igual a 55 voltios. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Aumentado o reducido? La tensión se ha reducido, ¿no? Así es. Entonces, eso tenemos que tener presente. ¿Ya? Entonces, aquí, entonces, continuamos ahora. Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, debido a que la relación entre los dos voltajes son senoidales, igual también podemos hacer con sus valores efectivos, ¿no? Aquí tenemos una relación, ¿no? Entre el primario, la relación entre el voltaje, ¿no? En términos de fasores. Podemos hacerlo ya en términos de fasores, ¿no? Podemos dividirlo. ¿Ok? Listo. En este caso, entonces, ya podemos hablar de transformadores de elevación y podemos hablar de transformadores de reducción. ¿Cuándo le podríamos decir que es transformadores de elevación? Acá vamos a tener la relación A, la relación de transformación A, que es EP entre EE. ¿Cuándo decimos que es de elevación? Un transformador se eleva ¿cuándo? ¿Cuando A es mayor que 1 o cuando A es menor que 1? ¿Cuándo eleva? ¿Cuando A es menor o cuando A es mayor que 1? Cuando A es A ver mayor, aquí. cuando A es mayor que uno eleva y cuando A es menor que uno es reductor.
Reduce. A ver, acá analizamos. Aquí, A, ¿cuánto es? ¿Mayor que 1 o menor que 1? En este ejemplo, A es 4. Es mayor. Es mayor que 1. Cuando A es mayor que 1, ¿aumenta o reduce la tensión? Reduce Reduce. Reduce, claro, reduce. Tengan cuidado con eso, jóvenes, así. Un pequeño error y fatal es. Es como una pequeña pestañeada en el carro y ¡pum! Ya fue el accidente. En electricidad te equivocas y cortocircuito, voló el fusible. O sea, así de fácil. O sea, un pequeño error y ahí queda. Esa es la parte esencial de la parte de ingeniería de los cálculos, ¿no? Tenemos que ser exacto, preciso. Entonces acá, entonces, ¿qué diríamos, no? Cuando A es mayor que 1, reduce, ¿no? Sí, a ver, pasamos entonces acá. Un transformador de reducción, acá un transformador de elevación, entonces acá, si quieren acá, un transformador de elevación se tiene cuando A es menor que 1 y para un transformador de reducción A es mayor que 1. ¿Listo? ¿Y qué sucede si el transformador es igual a 1? La relación de transformación es igual a 1. No se eleva ni tampoco se reduce. No se eleva, no se reduce. ¿Y tendrá alguna utilidad eso? ¿Podremos utilizar eso? ¿Para qué me servirá? A ver, hay algunos jóvenes que son electricistas, hay que saber su opinión de ellos. Hay jóvenes que ya son profesionales electricistas, ya, trabajan todavía en su grupo. ¿Qué sucede con A si A es igual a 1? ¿Qué opinan esos jóvenes? A ver, ahí se apoyan ahí un poquito. ¿Qué podríamos decir? ¿Ese transformador nos sirve? ¿Es útil? ¿Para qué nos podría servir A igual a 1? Los que elevan y reducen, sí, en el momento dado necesitamos elevar, es reducir, pero igual a 1, o sea, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué estaría ese transformador? ¿Podríamos encontrarle alguna aplicación? Esa relación unitaria. Lo que podríamos aprovechar aquí es el efecto magnético, ¿no? Que podemos transmitir. No es tanto elevar ni reducir, sino lo podemos mantener, claro que sí, a ser unitario, pero lo transmitiríamos magnéticamente, ¿no? Es algo así como que quisiéramos llevar la energía del punto A hacia el punto B sin utilizar ningún cable eléctrico, solamente por campo magnético, ¿no? Algo por ahí como que Tesla hizo un proyecto semejante, ¿no? Muy parecido por ahí, ¿no? Tesla, ¿no? En algo. Ahí Tesla también tuvo un proyecto, ¿no? De lo que es transmisión de energía, tensiones, campos magnéticos, campos de tensión, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí podríamos utilizar, ¿no? Para llevar la energía eléctrica sin utilizar conductores eléctricos, solamente campos magnéticos, sin reducir su tensión, manteniendo, ¿no? Su voltaje. Bien, veamos acá un ejemplo, un pequeño ejemplo acá en el cual vamos a visualizar acá la tensión en el primario, la tensión en el secundario, muy bien. Veamos acá lo siguiente, ¿no? Dice, suponga que un transformador, dice, tiene 500 vueltas en el primario y 1000 vueltas en el secundario. Así, a primera vista. ¿Este es reductor o elevador? ¿Es de elevación o reducción? elevación. Tiene 500 vueltas en el primario y 1000 vueltas en el secundario. ¿Sí? Entonces dividiríamos ahí, ¿no? Al momento de dividir, ¿qué tenemos que dividir acá? Tenemos que dividir el número de vueltas en el primario entre el número de vueltas en el secundario. O sea, esto es 500 entre 1000. ¿Cuánto nos va a dar? 0.5. ¿Y 0.5 es menor que 1? Sí. Entonces, este será un transformador ¿de qué tipo?
un transformador de elevación, ya que su relación va a ser 1:2. ¿Ok? En este lado el 1 es del primario y el 2 puntos, el 2 es del secundario. O sea, acá es como 1 y acá salen como 2. Buenazo, ¿no? Que eleva la tensión, ¿eh? Jóvenes, cuando se eleva la tensión o se reduce la tensión, la potencia también se aumenta o se disminuye o se mantiene. La potencia es constante. Ah, muy bien. ¿Y qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo? Hola, voy a tomar lista. ¿Qué dicen sus compañeros que están en el silencio? Sí, estamos de ingeniero. ¿La potencia qué sucede? ¿Se mantiene o no? Su compañera me ha dicho que sí se mantiene, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan, jóvenes, al respecto? Claro, se mantiene constante. ¿Pero por qué se mantendría constante y por qué no crece? ¿Por qué se mantiene constante y no aumenta? ¿Cuál es el dato importante de la potencia? ¿Por qué no se puede aumentar la potencia? Porque el voltaje, estamos viendo acá que la tensión se puede aumentar, se puede reducir. ¿Con qué lo hacemos? Con el número de espiras nomás. ¿Damos más vueltas o menos vueltas? Ahorita estamos aprendiendo eso. Dale más vueltas, dale menos vueltas, más vueltas, menos vueltas. Estamos ahí con las vueltas, ¿sí? Y de ahí sacamos la relación de transformación. Sacamos mayor tensión, menor tensión. Según el número de vueltas, así de rápido. Así de rápido. Es que la potencia es el parámetro fundamental de la máquina, ¿no? O sea, la potencia está relacionada al aspecto constructivo. Es, es la capacidad máxima, ¿no? Que puede transmitir, es la cantidad de energía, ¿no? Está relacionada a la cantidad de energía que se puede transmitir, ¿no? Que puede recibir y entregar, ¿sí? Está relacionado al trabajo máximo que puede desarrollar la máquina, ¿no? No va a dar más, o sea, podemos variar sus parámetros, pero la potencia va a seguir siendo la misma, ¿sí? Está más relacionado al aspecto constructivo, ¿no? Pues es como el tamaño de los motores. Un motor pequeño, ya lo han, está diseñado para un HP, y hay un motor un poquito más grande, 5, hay otro motor más grande de 100. O vamos como las personas, ¿no? Hay unas personas pequeñitas, medianas y más grandes, ¿no? Cada uno tiene una capacidad para hacer un trabajo de acuerdo a sus tamaños, ¿no? Va a tener una cantidad de energía. O como los camiones también, ¿no? Los vehículos, ¿no? Un auto pequeño, un camioncito, un camión minero, ¿no? Cada uno tiene una potencia, una capacidad de carga diferente, ¿no? Entonces, ahí viene la potencia. Esa es la potencia, esa es la potencia es la que determina esos tamaños. ¿Ve? La potencia es la que determina el tamaño de la máquina. ¿Ok? Es un factor importante con el cual determina el tamaño de la máquina. O sea, eléctrica, mecánica, la potencia es la que determina. ¿Sí? Sería interesante fabricar una máquina de una gran potencia y que sea pequeñísima. Sería una bomba atómica. Una cantidad de energía fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que se está trabajando, ¿no? O sea, se diseñan las máquinas en función a su tamaño y a capacidad de energía, ¿no? Entonces, para la potencia va a ser la misma porque es una sola máquina. Lo que va a variar es la tensión. Lo que va a variar es la corriente. ¿En la corriente podemos variar? Sí, se puede variar la corriente también. Eso vamos a ver, ¿ya? Vamos, resolvamos el ejercicio. Dice, determinen la relación su relación de transmisión o relación de vueltas. Listo, ya lo hemos hallado. ¿Es de elevación o de reducción? Es de elevación. Listo. Ahora, si nos dicen, si el voltaje en el primario, nos dicen que es EP igual a 25 seno de omega T. ¿Cuál es el voltaje en el secundario? A ver, si en el primario es 25 seno de omega T, ¿cómo va a ser el voltaje en el secundario?
¿qué hacemos? Podemos usar la fórmula de relación de transformación de Claro, o sea, voltaje. el voltaje en el secundario, muy bien, gracias. Va a ser igual al voltaje en el primario sobre A, sobre la relación de transmisión. Nada más, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Dividir nomás, pues. O sea, la relación es 0,5, o sea, que tenemos que dividir ahí. EP nos dicen cuánto es, 25. Entonces será 25 entre 0,5, ¿no? Entre 0,5. Y lo demás se mantiene igualito. ¿Qué es lo demás? El contenido, pues seno de omega t. ¿Listo? Entonces, ¿aquí cuánto nos va a salir? 50, ¿no? Seno de omega t. ¿Y esto qué cosa va a ser? La tensión en el secundario. Listo, así es simple. Y si fuera fasores, también, o sea, se mantiene. O sea, lo único que alteraría, ¿qué cosa es? Es la parte entera nada más, ¿no? O sea, el módulo nada más. ¿Sí? El ángulo se mantiene. ¿Está claro? Listo. Dibujar las formas de onda. ¿Cómo dibujamos ahora? Ah, ya. Entonces acá podemos poner, como son ondas senoidales, es una onda senoidal, nace en cero. Y entonces acá dibujamos así. Porque nace en cero, es la onda senoidal. Ambas son senoidales. ¿Y cuál es la diferencia? Ah, es que una tiene un valor máximo. El primario tiene el ES, el EP del primario, aquí está el EP del primario, tiene un valor máximo de 25. Y el ES del secundario tiene un máximo de ¿cuánto? De 50. Pero las ondas tienen el mismo periodo, sí, están trabajando con omega t, están con omega t. ¿Están desfasados? No, están trabajando a la misma frecuencia, o sea, tienen el mismo periodo, claro, deben terminar juntos. Claro, será un poquito más elevada la onda, ¿sí? Un poquito más grande en ese sentido, pero tiene el mismo periodo. ¿Ya? Tiene el mismo periodo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No. Hola. Sí, sí. Sí, sí. Muy Sí, bien. Ya. Ok, muy bien. Entonces avanzamos ahí, ¿ya? Vamos al siguiente, dicen. Relación con la corriente ahora. Ya hemos hablado con la tensión, ahora vamos a ver con la corriente. ¿Cómo se relaciona con la corriente? Porque ahorita hemos hecho ejercicios con la tensión, ¿no? La tensión hemos visto que aumenta, disminuye, depende del número de vueltas, ¿no? Tiene relación directa, ¿no? ¿Con la tensión es relación directa o inversa? Antes de terminar. ¿La relación con la tensión es directa o inversa? Llamémosles así, entre el número de vueltas, mejor retrocedemos acá un poquito más, aquí esta fórmula, mire acá, ojo aquí, ojo acá. ¿Qué tipo de relación existe entre lo que es la tensión y el número de vueltas? ¿Es directa o inversa? Si aumenta el número de vueltas en el primario, ¿aumenta la tensión en el primario? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Es relación directa o inversa entre la tensión y el número de ¿Directa? vueltas? inversa, Inge. Inversa, Inversa. Inge. No, es directa. Es directa, es como que yo pongo así, mejor lo pongo así de otra manera aquí. N1 es a N2, miren así, N1 es a N2, con números mejor, ¿no? Esto es igual a E1 sobre E2. O sea, está en orden, 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Sí. Son directos, ¿ya? Son directos. ¿Ya? Directo. Vamos ahora acá, entonces, ahora vamos a ver ahora sí se van a ver con la corriente, ¿ya? Con la corriente.
Ya, listo. Continuamos. A ver. Estamos viendo acá, ¿no? Vamos a ver entonces. La relación con la corriente. ¿Cómo podemos encontrar la relación con la corriente? Ya que el transformador ideal no tiene pérdidas de potencia, su eficiencia debe ser de 100%. Un transformador ideal, transformador ideal, eso sí, ¿no? Un trafo ideal tiene una eficiencia de 100%. Porque no tiene pérdidas, pues. Sí, por eso es ideal. El de los sueños, es lo que todas las personas sueñan. A todos nos llenan de sueños ideales, el hombre perfecto, la mujer perfecta, 100 puntos. No vamos a encontrar eso pues nunca. Vamos a encontrar eso, es un sueño ideal, ese es un ideal, ¿sí? Difícil, porque no tendría que haber ningún error, perfectos. Y a veces nosotros cometemos errores, hasta en la forma de expresarnos, a veces un pequeño error, una coma, una tilde, una palabra nada bien dicha. Entonces ya fuimos, ya no somos ideales, perdemos ese 100%, ¿no? ¿Ok? Entonces no hay que soñar mucho tampoco, hay que poner tolerancias, márgenes, nada más. Esa es la clave del éxito, porque si vamos a estar buscando el 100%, nos vamos a quedar tal como estamos, en nada, sin nada, ¿no? Entonces eso es importante, la tolerancia, ¿no? Hay que ponerle márgenes. En las máquinas ya está dado también. En los sueños ideales, acá por ejemplo 100%, ya listo. Entonces acá la potencia es igual a la potencia entrada es igual a la potencia salida. Ya, eso es perfecto, ¿no? Entonces es ideal, dice la potencia es igual a la entrada y a la salida. Entonces, como es igual, entonces, ¿qué podemos decir? La potencia, recordamos ahí, potencia, ¿qué cosa es? En forma general, podemos decir es la tensión por la intensidad, nada más, ¿sí? Después decimos cos de Fichte o lo demás que ustedes puedan decir. Potencia en forma general, o el S en todo caso, ¿sí? Ahora si queremos con fasores ya podemos con el I asterisco, todo para conservar los ángulos. Pero en forma general, la potencia es tensión por intensidad, ya sea a la entrada y a la salida. Como la potencia es la misma, miren esta maravilla. Entonces, la tensión de entrada y la corriente de entrada es igual a la tensión de salida y la corriente de salida. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque la potencia de entrada es igual ¿a qué? A la potencia de salida. Como la potencia de entrada es igual a la de salida, entonces vamos a tener esto, ¿no? Que la tensión de entrada por la corriente de entrada es igual a la corriente de salida por la tensión de salida por la corriente de salida. ¿Ok? Y de ahí podemos despejar, claro que sí. Y podemos establecer ES, podemos poner así ES sobre EP, claro que sí. Entonces, al momento de despejar acá, ponemos IP, IP es a IS, como ES es a EP. ¿Y qué observamos acá? Que esta relación es el inverso de A, 1 sobre A. ¿Listo? Ok, listo. Entonces tenemos acá que las relaciones de las tensiones va a ser igual a 1 sobre A. Esto significa que si el voltaje es elevado, la corriente, miren, si el voltaje aumenta, la corriente disminuye. Esto es importante, miren, ¿no? La corriente aumenta, el voltaje disminuye. Uno arriba, el otro abajo. Son inversos. ¿Ok? No se puede aumentar tensión y corriente a la vez. Uno de ellos, o uno sube y el otro baja. ¿Ok? Esa es la relación inversa en un transformador. ¿Está claro?
¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Listo, entonces acá tenemos la fórmula con la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Listo. Ya. Vamos acá, dice, un pequeño ejemplo para entenderlo. Dice, un transformador, dice, tiene acá una relación de transformación de 4. Nos dicen que IP en el inicio es 2 amperios, ángulo de menos 20, ¿sí? Y quisiéramos hallar, por ejemplo, el IS. ¿Cómo hallaríamos el IS? Ya tenemos el IP, el IS, lo calculamos con esta fórmula, ¿no? IS es igual a A por IP. ¿Correcto? Despejamos acá la fórmula, ¿sí? Entonces, IS va a ser igual a A por IP. ¿Ok? Entonces acá, ¿cuánto es A? A es 4. IP, 2 ángulo de menos 20. Entonces la respuesta va a ser 8 ángulo de menos 20. ¿Listo? Y aquí lo tenemos el resultado. ¿Correcto? Entonces acá la corriente de entrada va a ser 2 ángulo de menos 20 y la ángulo de salida 8 ángulo de menos 20, 4 a 1. Está aumentando, está reduciendo. ¿Ese transformador es elevador o reductor? Elevador. No, reductor, porque está entrando en el primario. En este lado tenemos 4, así tenemos 4. Entran 4, entra como 4 y sale como 1. Entonces estamos reduciendo acá. Porque este es el primario y este es el secundario. ¿Ok? Estaríamos reduciendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ok. Y el ángulo de fase, la corriente, si hablamos de fases, la corriente del primario y la corriente del secundario, ¿están en fase o están desfasados? ¿Tienen diferentes valores? Claro que sí. ¿Pero están en fase? ¿Están en fase o no? ¿Qué dicen? Hola. ¿Qué están en fase? Sí está en fase, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, claro que sí, están acá, mira, están al mismo ángulo, ¿no? 20 y 20. Lo único que cambia es el módulo nomás, ¿no? La intensidad, ¿no? O sea, es mayor o puede ser menor. ¿Ok? Listo. Vamos ahora lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver ahora la convención de signos, bueno, la convención de signos. ¿Cómo es eso? A ver, veamos un poquito. Dice, la polaridad del voltaje inducido. Sí, vamos a ver acá la convención del punto. ¿Qué es convención del punto? O sea, aquí cuando ponemos un bobinado, vamos a poner un punto. ¿Para qué ponemos el punto? Es que queremos saber por dónde inicia, ¿no? En todo caso, el campo magnético, ¿no? La dirección. Queremos averiguar eso, ¿no? Entonces, el voltaje en el secundario del transformador del núcleo está en fase con el primario. O puede ser dos casos, ¿no? Está en fase o está a 180 grados fuera de fase, ¿no? Dependiendo de la dirección relativa de los devanados. Eso vamos a ver, ¿no? Ahora se demostrará que para una simple prueba, o prueba de la patada, en todo caso, que le dicen acá, ¿no? En ocasiones se usan electricistas para determinar la polaridad del transformador. Se puede establecer la idea de un circuito básico que se muestra en la figura y se utiliza como interruptor, ¿no? Vamos a sacar lo siguiente. Tenemos este transformador, dice la prueba de la patada, ¿no?
¿Qué es lo que se quiere acá? Es mostrar las direcciones del devanado, ¿no? La aguja del medidor patea hacia arriba de la escala en el instante en que se cierra el interruptor. ¿Ok? Aquí tenemos positivo, negativo, negativo. Entonces aquí hace dos cosas, ¿no? Acá esta aguja tendrá que desplazarse. Cuando acá cerramos el circuito, ¿no? Entonces, para ver si están, por dónde ingresa la corriente eléctrica, está en la misma polaridad, positivo, positivo, negativo. De repente el flujo magnético está al revés, volteamos acá la polaridad, pongo el menos arriba, el más abajo, y el flujo ya no va a ir por arriba, sino iría de repente por abajo. Entonces cambiamos, ¿sí? Entonces no sé si se entiende ahí. A ver, de nuevo entonces. Ya el flujo magnético en este momento está pasando en este sentido, miren. Pero si yo le cambio esta polaridad, acá yo pongo menos, y acá pongo más, entonces el flujo magnético va a ser ahora en el otro sentido. ¿Ok? Nosotros podemos cambiar la polaridad, de acuerdo a la polaridad del generador, ¿no? Podemos hacer que este flujo magnético sea menos más o más menos. Entonces tendríamos acá dos sentidos, ¿no? Que va en este sentido o va en el otro sentido. ¿Se capta? Ok, entonces para eso nos sirven los puntos. ¿Ok? Para mostrar las direcciones, en este caso, para mostrar las direcciones del devanado, el instante en que el interruptor se cierra la aguja del voltímetro y patea, entre comillas, ¿no? Hacia arriba en la escala y regresa a punto cero, ¿no? Para entender esto, tenemos acá que los campos, ¿no? Entonces tenemos acá los puntos, ¿no? Entonces vamos a tener acá, miren, el flujo magnético, entonces vamos a tener acá, miren, punto, punto, punto. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría ahí. ¿Ok? Cerramos el circuito, se va a crear el punto magnético. ¿Ok? Veamos este ejercicio, dice. Veamos este ejercicio. A ver. Dice, determine las formas de onda para la tensión EX del circuito. ES en la tensión de salida. Entonces acá tengo, miren, tengo punto y tengo punto. Acá está la del generador, su forma de onda. E del generador. Ahora necesito ver la de la salida, ¿no? Vamos a lo siguiente, dice, los terminales con punto tienen la misma polaridad, dice acá. Miren acá, ojo, importante, los terminales con punto tienen la misma polaridad con respecto a los terminales sin punto, en todo instante. Durante el primer ciclo del extremo, la bobina del primario es positivo, ¿no? Por lo tanto, en la del secundario también lo es. O sea, miren acá, punto, ¿qué significa acá? Miren, punto, punto, los dos están en la parte superior, entonces, primario, fase, secundario, fase. Por lo tanto, en el extremo de los negativos también marcan la misma secuencia, ¿no? Entonces acá las marcas de la polaridad sobre ES, ¿sí? Significa que se está viendo la polaridad desde el extremo superior de la bobina del secundario con respecto al extremo inferior. Por lo tanto, ES es positivo durante el primer ciclo, ¿no? Y negativo durante el segundo ciclo, ¿no? Entonces aquí tenemos la secuencia. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, tenemos punto, punto, cuando tengamos los dos puntos, punto, punto, frente, miren, una forma de recordar, ¿no? Punto, punto, frente, entonces las ondas están en fase. ¿Sí? Podrán recordar eso, porque el punto, yo puedo poner este punto en la parte baja, y este arriba, o este punto abajo, cambiar las posiciones, ¿no? Variar la posición de los puntos. Y entonces ahí las ondas, uno será negativa, el otro empezará con positivo, ahí vamos a tener esa pequeña variación. Acá vamos a otro ejemplo, nos dicen para la figura. Tenemos 2315, acá tenemos la figura A, tenemos una tensión eje, nos dan la tensión de 120 grados, 120 voltios, 0 grados, ¿no? La relación de transmisión nos da 5:1. El ZL, nos dan el ZL, igual 4 ohmios a 30 grados.
determine el transformador ideal aquí, ¿no? Aquí en A. Determine, nos pide el voltaje de la carga, acá el voltaje BL nos piden, voltaje en la carga, nos piden la corriente en la carga, nos piden hallar IL, nos piden la corriente en el generador, IP, la potencia en la carga, ya también, y la potencia de salida en el generador. ¿Ok? Listo. ¿Podemos resolver eso, jóvenes? No. ¿Podemos resolver el ejercicio o no? Ya tenemos todos los datos. En la figura B ya está casi resuelto, ¿no? Está ya planteándose la solución. Prácticamente está la respuesta, ¿no? Pero nosotros queremos resolverlo. ¿Cómo se halla? A ver. ¿Cómo hallamos el voltaje en la carga, jóvenes? A ver. La tensión en la carga. A ver, ayúdenme. Tenemos acá la tensión en el primario. Sí, tenemos voltaje en el primario. ¿Qué es lo que podemos calcular ahora? Si tenemos 5-1. ¿Hay resistencias acá? No. Entonces, el voltaje aquí va a ser el voltaje aquí en el generador y el voltaje acá en la bobina va a ser el mismo, ¿sí o no? Hola. El voltaje tenemos acá Sí. en el generador y en la bobina va a ser el mismo, porque está en paralelo, ¿no? No hay resistencias acá al medio, no hay ninguna resistencia, no hay nada. Entonces va a ser el mismo. Entonces, yo ya tengo acá en la entrada. Entonces, ¿qué me faltaría? Si tengo acá, entonces, entonces ya tengo acá, tengo el valor de EP, ¿no? Así, el valor de EP en el primario. Muy bien. Luego decimos que EP entre S del secundario va a ser igual a ¿qué? Nos han dado el ejercicio, igual a 5, ¿no? ¿Sí? 5-1. 5-1 es como dividir 5 entre 1, por si acaso, ¿eh? Así. Entonces, ¿cuánto será la tensión acá? ¿La tensión ha aumentado o ha reducido? Entonces, EP en el primario, quiero hallar ES en el secundario ahora, ¿no? ES, porque no tengo EP, tengo acá ES. Entonces, para calcular ES tengo que dividir EP entre 5. ¿Sí? O sea, quiere decir 120 entre 5, ¿cuánto es? 24 voltios. 24 voltios. ¿Cuánto? 24. 24 voltios. Entre 5, sería 24, ¿no? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, ingeniero. Ángulo de 0. Entonces, está bien este resultado acá. Ya listo. Entonces, y este será el mismo de la carga. Miren, ¿ah? Qué bonito ejercicio. Y este es el mismo de la carga, porque no hay resistencias. Y si tengo acá, tengo el Z y tengo la tensión, puedo calcular I, que se divide. B entre Z nada más, ¿no? Entonces la tensión es 24 a 0. Z, ¿cuánto nos han dado? 4, ángulo de 30. Entonces, I va a ser igual a ¿cuánto? La división. 8, ¿no? Ah, no, 6. Ángulo de menos Menos 30. Listo, ¿ve? Entonces ya hemos hallado el voltaje en la carga, la corriente en la carga. Nos falta la corriente en el generador. ¿Cómo hallo la corriente en el generador? Este será el IS, ¿no? O IL también, que viene a ser el mismo. ¿Cómo calculo la I, la I del generador, la I del primario? La I del primario es igual ¿a qué? A la I del secundario por 4 o entre 5. Por 5 entre 5. ¿Se divide o se multiplica? Se Se divide divide. Se divide. ¿Mm? entre 5.
Sería división. Entre 5, ¿no? Lo dividimos entre 5. Entonces, ¿cuánto será? Será 6 entre 5, ¿no? Uno punto dos. Ángulo de menos 30, ¿no? Listo, ¿eh? Ya tenemos ahí. ¿Ok? Listo, ya tenemos la corriente del generador. La potencia en la carga. ¿Podemos calcular la potencia en la carga? ¿Cuánto será la potencia en la carga? La potencia, Si tenemos voltaje y corriente, sí podemos tener. claro, V por I podemos hacer, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 124,71. 124,71. Sí, Ángulo de, o no hay ángulo. ingeniero, si es que se utiliza la fórmula que siempre hemos utilizado, V por I por el coseno del ángulo. Allá ya lo has hecho, allá lo has hecho de esa manera. Ajá, y se toma el ángulo siempre de la impedancia. Entonces se toma el ángulo de la Ok. impedancia 30 y sale así. Y la Todo. potencia en el generador, esta es potencia en la carga. Potencia en el generador ahora. ¿Será la misma o diferente? Va a ser lo mismo, ingeniero, porque la potencia siempre va a ser constante. Estamos con un transformador ideal, ¿no? Perfecto, no hay pérdidas. ¿Sí?